Hola, muy buenas noches a todos. Hoy me acompaña Carmen González de Andanza y yo quiero aquí hablar un ratito con ella, conversar sobre lo cual es su proceso de diagnóstico con su hijo Pablo, que tiene ahora mismo 10 añitos. Y una de las cosas que me gusta es cómo nosotros podemos aprender sobre su experiencia. En su caso, ya tiene un niño que tiene autismo más TDAH y yo quiero que ella me cuente su experiencia. Así que Carmen, cuéntame un poquito de ti, cuéntame un poquito de Pablo, obviamente de tu familia, y también de todo lo que es tu proyecto, de lo que es Andanzas con ADHD, qué es lo que te motiva y sobre todo cuéntame un poquito cuál es el proceso del diagnóstico, qué cosas te diste cuenta, si estuvimos hablando ahorita, y hay muchos detalles que me gustaron, así que quiero que nos puedas decir para beneficio de otras familias. Sí, bueno, y gracias por la oportunidad. Pues mira, yo, ¿verdad? Trabajo en una institución universitaria hace muchos años, estoy casada, tengo a Pablo, que es mi único hijo, tiene 10 años ahora, y semanas, cuando nos tocaba ir con él en el coche, ¿verdad? Y nos montábamos en un elevador, él gritaba. Y nosotros decíamos, pero un bebé, bueno, lo dejamos pasar con ficha porque era un bebé, ¿no? Así que de las otras cosas que veíamos era que no le gustaba los gorritos, no le gustaba, se sacaba las medias, sobre todo la parte de los gorros, él le incomodaba muchísimo. Más adelante, ¿verdad? Sí notamos la parte del gateo, fue como bien corto, rápido caminaba. Y todo el tiempo estamos en movimiento, todo el tiempo se metía muchas cosas a la boca, que cuando es bebé es normal, pero ya cuando va siendo más grande es algo que no, ¿verdad? No era normal. Otras cosas que notábamos eran los ruidos. A veces cuando íbamos a sitios que habían demasiado ruido, se tapaba los oídos, lloraba. Y cuando llega a la fase del habla, empezamos entonces ahí a notar, ¿verdad? Que había un retraso en el habla. Solamente decía mamá, papá y el nombre de la muchacha que lo cuidaba. Pero fuera de eso, pues no decía mucho. Así que yo empecé a hacer preguntas de, mira, no me está hablando mucho. La respuesta era, no te preocupes, es que los nenes son vagos, los varones son vagos. Ya tú verás que él va a hablar. Pero Ahí eso, quiero, rápido, perdóname. Y en cuestión de eso, ¿cómo era su interacción visual? Porque obviamente, por lo menos con Alanis, una de las cosas que yo también me di cuenta rapidito fue su enfoque visual era bien pobre. O sea, estaba viendo de momento, miraba para el lado. O sea, pues él miraba para el lado, pero era algo que como que no prestábamos quizás tanta atención, porque él sí socializaba. O sea, él sí buscaba otros nenes para jugar. O sea, esa parte de intención social él sí la tenía. Pero la parte de los ruidos o de sitios que había mucho ruido, eso lo sacaba él como de sitio, por decirlo así. Así que em, pero el detonante como tal que nos llevó a buscar ayuda fue la parte del habla, porque yo seguía blogs, que en ese momento yo leía muchos blogs por todo el proceso de él, yo leía mucho, así que eso fue parte de lo más que me ayudó, porque yo estaba suscrito a una página que me decía tantos meses, él debe estar más o menos cumpliendo con esto, y ahí esa fue la alerta que nos dejó ver aquí está pasando algo porque ya se está pasando del tiempo de lo que él debe cumplir, ¿verdad? Dentro de los meses. Así que yo llamé a un sitio de gobierno para orientación y la respuesta fue, no, pero él tiene las palabras suficientes. Yo, mira, pero por lo menos evalúamelo y luego que lo veas, pues mira a ver y me pueden dar recomendaciones para trabajar con él. No, porque es normal. Y yo, pero había algo aquí que me decía que no era normal. Así que al trabajar en una institución universitaria, y atender, ¿verdad? Es personal de las áreas. Eso me dio la oportunidad en un momento de ir a la clínica de terapia de habla
Ujú. Fui a darle un servicio, siempre me preguntaban por el nene porque me vieron embarazada y, ay, ¿cómo está tu nene? Y nos pusimos a hablar. Y entonces la patóloga en aquel momento me dijo, mira, tráeme lo que nosotros tenemos un programa de cernimiento y me interesa verlo para entonces ver cómo te podemos ayudar. Ujú, Y descartar es, cualquier cosa o decir, sí, "Ah, puede ser y si así". yo necesitaba alguna ayuda para ayudarlo en la parte de estimulación temprana, pues ella poderme dar las herramientas. Así que eso fue lo que hice, lo llevé. En esa primera vez ella lo vio y me dice, mira, él está presentando o está en la línea de luego yo se lo llevé. Cuando se lo llevé, ya ahí fue, ¿verdad? Para una evaluación real de lo que era de habla y ahí salió que sí tenía un retraso en el habla y la recomendación fue pues iniciar con las terapias. Así que ahí entramos a este mundo maravilloso de las terapias con la terapia ocupacional, digo, de habla y más adelante la patóloga que lo estaba viendo también me recomendó, mira, yo pienso que lo debes evaluar a nivel ocupacional porque la tendencia es que también tenga, ¿verdad? Y estamos viendo unas cositas que yo creo que se deben ver a nivel ocupacional. Así que eso hice luego, lo llevamos a evaluar a nivel ocupacional y ahí entonces empezó a presentar, ahí nos confirmaron que él tenía problemas a nivel sensorial. Y entonces eso fue nuevo para mí. Yo dije, ¿qué rayos ella me habla? Gracias a Dios, esa terapeuta ocupacional fue estupenda. Ella me cogió, me explicó todo lo que conlleva lo que es la terapia ocupacional y lo que es la parte sensorial, porque ella requería, ¿verdad? Ella necesitaba que en la casa también se trabajara, porque no solamente yendo a un centro, sino en la casa se estimulara. Así que ahí fue que entramos en todo ese mundo, ¿verdad? De lo que es terapia habla y ocupacional. Eh, y no es hasta más adelante, ¿verdad? Cuando ya empezamos lo que es la fase de entrar a lo que es la escuela, que ahí entonces es que empieza a dar más problemas, no problemas, es que ahí empiezas a ver reflejado, ¿verdad? Mucho más, Más eh, intenso de más rasgo, más, más rango. Por ejemplo, la parte del pañal fue bien difícil. ¿a qué edad, El, perdóname, a qué edad Pablo dejó el pañal? Como él iba a hacer pipi solo, eso lo cogió rapidito. El hacer el popó, eso fue un problema serio. El lograr que él, normalmente los varones tienden a hacer, ¿verdad? Porque una cosa es para otra cosa. Es Exacto, más difícil, pero fue mucho más difícil. Se usaron diferentes técnicas. En el cuido usaron diferentes técnicas que probablemente dentro de su intento de ayuda en un momento dado, pues lo que hizo fue, no, fue retrasar. peor, fue retrasarlo. Así que en el centro de preescolar que estaba, también nos las hicieron bastante difícil. Así que el proceso, ¿verdad? Al final lo logramos que pudiera, ¿verdad? Ir al baño. Lo dejó, yo te puedo decir ya como hasta los 4 años. Fue Igual que que él logró ir al baño. Alani era bastante similar. Ella me iba al baño, pero en cuestión de lo que sería el número 2, pues entonces le costaba. No Ujú. porque no pudiera hacerlo, pero también ella, en su caso era más bien lo sensorial por cuestión del pañal. Ella necesitaba sentir esa textura segura para ella, que era el pañal. Ahora, cuando transicionaba para lo que eran panty, nada que ver. Yo estuve hasta casi los 5 años con ella en ese proceso también. En el caso de él era que no te avisaba, Mm, porque la parte, luego esta terapeuta de ocupación nos explicaba que la parte de lo que es prosioceptiva de él es la más afectada en el sentido que esa es la parte donde tú sientes, ¿verdad? Si tienes necesidad de ir al baño, si estás sucio, si te caes, Eso exacto. era otra cosa, él se cae, todavía pasa. Él se cae y no lo siente. Ujú, ujú. Eh, Él puede tener fiebre y no se da cuenta. Tiene que ser una fiebre grande o un dolor bien grande para entonces él darse cuenta. Todo eso tiene que ver, bien, ¿verdad? Procio.
y hasta un médico me dijo, vas a tener que estar bien pendiente porque estos nenes así es bien difícil bregar porque no se dan cuenta. Es algo, ¿verdad? Difícil. Se pueden dar golpes y tú le preguntas, mira, ¿y ese moretón? No sé. No sé. O sea, imagínate un bebé, ¿verdad? Un nene de 4 años, lo mismo. Él podía estar, no importaba que estuviera en pamper o calzoncillo, si estaba popó, él seguía jugando feliz y haciendo lo que estaba haciendo feliz. Así que, ¿verdad? Eso fue bien difícil. Obviamente en ese momento estábamos en terapia ocupacional, que eso, entonces en esa fase también ayudó el que tuviera la parte de terapia, el que entonces a la larga pues fuera al baño, ¿no? Ujú, Pero no es hasta que entra ya a la parte preescolar que ahí entonces empieza el problema, ¿verdad? Sobre todo lo que son los grupos grandes. Por lo mismo, los ruidos, estaba todo el tiempo en movimiento, lo sentaban en la silla, él se paraba y se iba. Este, así que, ¿verdad? No es hasta, tuvimos problemas en cierto colegio, al final lo sacamos, entonces lo pusimos en este colegio que es un poco más individualizado y ahí, ¿verdad? Hemos ido bregando con él. De las cosas que hicimos fue en esa época, de ahí nos hicieron la recomendación de llevarlo a un psicólogo ujú. y a un neurólogo. Ok. Entonces, no es hasta que, ¿verdad? Vamos a la neuróloga, que entonces ahí entramos en lo que era un posible TDAH. ¿Por Ok. qué posible? Porque el TDAH en realidad se diagnostica más adelante. Eh, y sí tuve a los 5 años el primer neurólogo, discúlpame, que lo llevamos, él ahí diagnosticó deficiencia en carnitina y él aseguró que tenía TDAH combinado. Me dice, mamá, felicidades, tienes lo mejor de los dos mundos. Yo me quedé como que, A veces uno no sabe si reír, si insultar, cuál va no a ser sé, la reacción ante un profesional y más la falta de empatía, porque vamos, ¿cómo tú le puedes decir a una mamá felicidades ante un diagnóstico que vamos a ser realistas? Nadie quiere escuchar ningún diagnóstico de su hijo. sí, Puede ser asma, que vamos, no estoy minimizando, pero es algo que puede ser algo más manejable, más común, pero nadie quiere escuchar que su hijo pueda estar sufriendo o teniendo una complicación, cualquiera que sea dificultad. Y entonces cuando añades que tú llevas básicamente desde que Pablo tiene un añito ya en terapia ujú, ocupacional, terapia de habla, problemas ya para ir para poder ir al baño, que son cosas simples para muchos padres, pero de ahí seguir añadiendo más diagnóstico, pero no diagnóstico, solamente el diagnóstico. Es la manera, la la pesadez manera en como que te te lo quitan digo. las cosas, que es lo más triste. Yo no sé también si te pasaba que cuando decían problemas de carnitina, ya decían rápido, descartaban uno de los cualquiera de los dos diagnósticos. En mi caso, ya por tener problemas de carnitina, no, es que eso es problema de carnitina. Eso no es autismo. Eso es Sí, una más deficiencia o menos. de. Eso es parte de la carnitina, ¿verdad? Eso se trabaja con suplementación. En el caso de él, la carnitina que le enviaron, lo que hacía era que se exacerbaba más el TDAH. Las dosis eran muy altas, etcétera. No hasta después, yo no tengo nada en contra de lo que quiero Ujú, aclararlo, ¿verdad? Con la parte médica, pero no es hasta que nos vamos un poquito más natural en esa área que eso en realidad fue lo que lo ayudó, ¿verdad? Al manejo de lo que es la carnitina y la dosis también. ujú. Porque una carnitina bien alta lo que hizo fue que era peor, era manejar un nene así, era bien difícil, eran pejetas, se tiraba al piso, todo el tiempo en movimiento, no te seguía instrucciones, los sitios se te iba como los locos, tenías que tenerlo todo el tiempo agarrado cuando íbamos a un mall, era bien difícil. Sí. Eh, Luego hago un cambio de neurólogo, a esta otra neuróloga, y ella era otra cosa, o sea, ella se tomó el tiempo, le hizo todas los chequeos, inclusive le hizo un MRI, y entonces ahí, ¿verdad? Refirió a lo que es la parte genética,
que les soy sincera, en la parte genética nunca lo llevé porque es demasiado costoso. O sea, ir a un geneticista en este país lamentablemente es bien costoso y en ese momento no podíamos costearlo. Ujú. Eh, pero sí, seguimos con el proceso de lo que es la parte psicológica y entonces ahí ya entramos a lo que son los 6 o 7 años, que ya ahí oficialmente se le hace, ¿verdad? Lo que es la prueba per se y ahí confirmaron lo que era el TDAH combinado. Yo Ok. siempre decía, él debe tener algo más. Él debe tener algo más y yo sabía que tenía algo más. Inclusive, vuelvo y les digo, por trabajar en una institución universitaria, tengo una ventaja de conocer, ¿verdad?, a personas que tienen conocimiento en el tema. Y en ese momento, ¿verdad?, dentro de todo ese revolú, me dicen, mira, háblate con esta profesora que tiene un centro de tutorías y ella tiene mucho conocimiento y quizás te pueda ayudar sobre todo lo que es la parte, ¿verdad? Lo que es la parte académica para darte ideas de cómo trabajar con él. Así que no, de pasillo me la encontré, estuvimos hablando un montón. Ella me empezó a hacer preguntas, qué él hacía, qué él no hacía, desde qué edad. Bueno, ella me hizo un screening, yo te puedo decir que como de 5 minutos, de pasillo, de pasillo. Ella me miraba y me miraba, me dice, ¿él nunca lo mandaron a hacer la prueba de autismo? Y yo, no. Me dice, pues yo te tengo que felicitar. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, tu hijo, por lo que tú me dices, tu hijo tiene autismo y tú lo estás logrando sacar. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Esa fue la primera vez que yo escuché que alguien me dijo, él Wow. tiene autismo. Pero obviamente ella no es, ella no es quien lo tiene que Ahí es cuando diagnosticar. uno dice, la mente me vuela, ok, mi instinto no falla, algo No tiene. falla. Y me lo Eh, acaba de confirmar una persona que no me conoce, que En obviamente lo ha 5 visto en minutos, una vista te digo, en 5 rápido. minutos, en 5 minutos de conversación, o sea, de pasillo. Yo decía, pero ¿y cómo esta señora? Obviamente tiene un conocimiento y quizá lo ve. Ahí lo que hizo fue aconsejarme, mira, vas a hacer esto, la parte académica y vas a hacer esto, búscale escuelas que sean así, grupos que sean de o sea, ella me dio una orientación que gracias a ella, ¿verdad? Me dio luz en cómo ir luchándole, ¿verdad? Parte de los servicios. Ya después, ¿verdad? En full, ya entre primer grado por ahí, es que entonces se luchan, ¿verdad? Todos los demás servicios. Ujú. Y entonces se manejaba en la escuela como un trastorno de déficit de atención de hiperactividad y psicológicamente y todo se manejaba así. Aunque yo siempre les decía, yo a ustedes lo trato como un nene con autismo, porque Exacto. yo lo hago, o sea, yo aquí en la casa se le trataba, yo empecé a buscar libros, eh, empaparme de todo lo que era ocupacional sensorial Ujú, ujú. y libros sobre autismo. De hecho, yo ponía síntomas y me salía cosas de autismo. O sea, que me daba, ¿verdad? Más hints a eso. Así que más adelante, dentro de los procesos que tuvimos, se le hizo cuando se le hacen una segunda revisión a nivel psicológico, que fue la recomendación para esperar, ¿verdad? El tiempo de edad de maduración, que fue entre como eso de los 7 años, la psicóloga me dice, ¿no te molestaría que le haga un rollout de autismo? Y yo, no, para nada, Al al contrario, contrario. sí, Y entonces ella hace un rollout y en el rollout sale autismo tipo 2. Yo tenía dudas con el tipo, ¿verdad? Pero en ese momento, pues decía autismo tipo 2. Y ella me dijo, esto no está escrito en sangre, esto es un rollout, acuérdate, tienes que lucharle la prueba per se, porque esto es un rollout, esto no es ya la prueba y me explico cómo se supone que se haga la prueba, ya ahí te va a dar, ¿verdad? Lo que es. Se luchó la prueba y en ese momento salió eh, TDAH combinado,
oposicionista desafiante y que no tenía problemas sensoriales. Yo, que no tiene qué, pero si yo tengo un montón de evaluaciones que dice que sí, como tú me vas a decir que no. Eso es algo ahí importante porque muchos papás, o por lo menos me imagino que también han hablado muchos con muchas otras mamás, muchos padres, que le pasa lo mismo, que van de profesional en profesional y como esto es un espectro, significa que cada individuo, cada persona, cada niño va a estar manifestando diferentes cosas al azar. Significa que no porque esté contigo un día, que usualmente las pruebas realmente duran varios días, la realidad. Usualmente duran de 1 a 2 días, usualmente con el niño o con entrevistas de acuerdo a cuánto el niño tolera, obviamente, y el resto son entrevistas con papá, mamá, etcétera, y ambiente y todas esas cuestiones. Y es importante entender que los niños, obviamente, primero están en un ambiente que no conocen. Está con un adulto que no conoce. Está en un lugar que a lo mejor puede incentivar el miedo, la ansiedad, puede incentivar muchas otras emociones y obviamente específicamente cuando se trabaja niños con neurodivergencia, que va a tener mucha más ansiedad de muchas otras cosas en su cerebro que van a estar trabajando a la vez, que no pueden, no todo lo que se ve en 30, 40 minutos con un especialista significa que es lo que tiene. Porque entonces ahí es cuando nosotros decimos, pero espérate, pero es que, ¿cómo tú en 20 minutos me vas a decir que no tiene problemas sensoriales? Pero yo soy la que manejo todos los días las pérdidas y la guerra por los crisis sensoriales. Que se empieza a mover para relajarse, se tiene que estar en movimiento constante para relajarse. La crisis sensorial porque la medida tiene una costura, porque una camisa tiene un ticket, ¿Y qué? porque la luz es muy brillante y yo no, nunca se me ha ocurrido en la mente que la luz le pueda afectar su vista, porque los colores son muy brillantes o porque son muy bajos, porque los ruidos o escuchan cosas que uno diría, pero ¿qué rayo tú estás escuchando si yo no escucho nada? Y cuando venimos a ver, es algo importante aquí que aunque un profesional te diga que no, en cierta área, tú también te dejes llevar por tu instinto, porque como tú dices, Carmen, tú tienes varias evaluaciones, incluso por eso está con una terapia ocupacional sensorial desde temprana edad. Ujú. Es importante también nosotros informarnos como padres, decirle, mira, respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo. Y yo rechazo esa prueba o rechazo esa determinación de su parte porque yo sé, yo lo tengo de fe, aunque no tengas una profesional que es importante, tú como mamá te puedes empoderar, decirle, mira, no, mi hijo tiene esto y esto y esto, y aquí son las pruebas para demostrarle que sí lo tiene. Que como dicen, no es decirlo de la boca para afuera, es también demostrar, y aunque no lo tenga la evidencia, el tiempo siempre da la razón. Y es incluso mi Ujú. experiencia, 9 años luchando hasta que alguien me escucha y como que mira, pero es que tú tienes que sentarte y escuchar, no oír, escuchar. ¿Cuáles son los rasgos? Porque una de las cosas que, aunque hoy vamos a estar hablando más bien del autismo y el TDAH en varones, una de las cosas es que las niñas es completamente diferente que los nenes. Así que es más difícil conseguir también un profesional que pueda entender lo que es el autismo en fémina, porque somos más sociables, porque tendemos a hacer el camuflaje, que es el masking, porque entendemos a aprender cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que decir. Lo sensorial lo reprimimos, entendemos lo que son ansiedades, podemos tener problemas de síndrome de intestino irritable, muchas cosas que uno pues lo pasa por fin, ya no es que la nena está normal, la nena socializa, Y pero lo que pasa es que el autismo, ¿verdad? Lo quieren encajonar ujú. en ciertos En ABC. rasgos específicos. Si no cumple con esto, pues mira, no tiene. Por mucho tiempo yo decía, mira, yo pienso que él tiene algo más. ¿No crees que pueda caer en el rango de autismo o el espectro? Ujú. O, y lo que me decían es, pero es que él socializa, él juega con los otros nenes, Normal, él, pero yo aletea decía, como otros niños, no está gritando como los otros niños. no, no te hace perretas, pero no estas otras.
donde pues él se expresa, porque él se expresa, o sea, él te puede Ujú, decir, obviamente según los años han pasado y con las intervenciones, pues ahora él expresa mucho más, ujú, él reconoce más las emociones, que eso es un rasgo, ¿verdad? De ellos, de que no reconocen emociones. O sea, y entonces, pues, al el tener un autismo, ¿verdad? Funcional, ujú. pues, nos pasa con ficha, vamos a ponerlo así, se van más, ¿verdad? Más a lo que es el TDAH, que quizás es lo que la norma de lo que conocemos. Entonces, pues, se pierde en cierto modo esos primeros años, ¿verdad? De ellos poder recibir una ayuda. Ujú, Y en mi caso, yo pienso también, y estoy de acuerdo contigo, que gran parte el que no escuchan. Los papás son los que están ahí, son los que observan, el cuidador, ujú, porque si tú hablas con las que cuidaban a mi chico, te pueden decir cosas que ellas veían y claro, me las decían a mí porque ellas eran las que estaban, yo trabajo y ellas estaban 8 horas con él. exacto. Entonces yo le decía, mira, pero la muchacha que me lo cuida me dijo esto, yo tenía una que me lo apuntaba, mira, vi esto. Y tú decías y pasaba con ficha, o sea, eh, que yo pienso pues que ahí gran parte se deja perder por la premisa de que yo soy el que sé Ujú, y entonces, pues, tú no, porque yo soy el que sé, pero no necesariamente. Habemos padres y madres que leemos, que buscamos y entendemos y buscamos que nos enseñen. Somos capaces de enseñar, no necesitamos, ¿verdad? Más allá. Y para bregar con ellos, necesitamos, ¿verdad? El que se nos enseña a bregar con ellos, ¿verdad? exacto. Eh, Una última, o sea, añadiendo como que lo que estás diciendo, yo me acuerdo cuando la primera vez que yo fui a llevar a Lani a evaluar, porque Lani fue evaluada 2 veces, una cuando tenía 2 años y 4 añitos, 4 meses por ahí, más o menos, y a sus 9 años. Cuando ella fue como chiquita, una de las cosas que me decía el profesional en ese momento, que estaba en el borderline, pues lo mismo que estamos hablando, porque se ve normal, porque no jugaba con los juegos que que más coraje me dio en ese momento, con los juegos que un niño varón jugaba. Y yo digo, pero ¿por qué una nena tiene que estar jugando con carros si no le gustan los carros? Dale cosas de su interés. Ella, en mi caso de Alana, ella nunca jugó con muñecas, nunca le ha llamado la atención, nunca ha tenido ese afecto como ese de jugar de mamá, nada que ver. Yo le enseñaba como sentido de para practicar las emociones, lo que es la empatía, todas esas cositas, pero realmente no era que ella salía de ella, no como otros niños, que se sientan ahí, van a estar horas muertas jugando como el bebé con el coche, con la botella, nada que ver. Y son cosas, como tú dices, encajonar a un niño Ujú. que tenga que actuar, pensar, decir de cierta manera, pues está erróneo, porque obviamente cada niño es completamente diferente. Y también es importante, de lo mismo de los profesionales, la empatía, la poca empatía que muchas veces tienen los profesionales hacia nosotros los padres que también nos denigran porque piensan que porque tú eres mamá o papá, pues tú no tienes el conocimiento o tú no puedes Exacto. debatir con el profesional ante cualquier tipo de diagnóstico, lo piensan que es rápido como una negación. Y yo decía, en caso mío, le decía, pero entonces yo necesito que usted me explique porque ahora mismo ella está ahí dando vueltas. Yo necesito que usted me lo explique. Yo necesito porque usted me explique, porque una niña que estaba sumamente adelantada, que en el caso de la niña que hablaba demasiado, desde bien chiquita, 4 meses, que yo me quedé bruta. Yo, 4 meses hablando, pero hablando, Carmen, hablando. O sea, me decía frases, decía palabras complejas como bicicleta, carrera, con R, que la R vamos a desarrollándola hasta los 7 años. Me decía muchas cosas bien adelantadas. De momento se me estanca y cuando me vuelve a hablar, habla inglés, que es otra peculiaridad Mm, o algún tipo de los rasgos que también se denomina. Y yo decía, pero es que yo en mi casa yo no hablo inglés, yo sé inglés, vamos, pero yo no hablo inglés en mi casa, yo no le hablo inglés a mi hija, yo le hablo español, porque en casa hablamos español. Pues yo necesito que usted me explique, como que entramos en esa trifulca. Entonces, al fin y al cabo, nunca me pudo contestar.
Me dijo, pues No, mira, porque entonces ahí ellos entran en la fase de que entonces te dicen que ya me pasó, es que tienes que aceptarlo. tiene que aceptarlo y acuérdate Pero, que yo soy el profesional y usted es la y mamá. yo lo que decía, pero si yo estoy aquí, si yo estoy aquí, y si yo he estado desde los primeros años llevando la terapia, ¿no crees que es porque lo acepté? Ujú. Porque si yo no lo aceptara, yo no buscara ayuda. Entonces, pues, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Esa disyuntiva de, no, pero esta no lo acepta, tú sabes, y entonces ahí De lo que las hace es que familias. se retrasa más lo que es el proceso, ¿verdad? De ayuda y de entendimiento, ¿verdad? Para ese menor, ¿verdad? Incluso el invalidar, invalidamos al padre. Invalidamos Sí, al padre y en y parte digo que es lo frustrante porque en ese sentido, ejemplo, si a lo mejor Pablo, desde el momento en que desde pequeño se hubiese diagnosticado con autismo y como consecuencia el el TDAH, TDAH. no es que se está negando, no. Es que lo principal viene el autismo y lo secundario viene entonces el otro diagnóstico, los el- otros diagnósticos. Su sí, servicio hubiese sido diferente. su Cristo, servicio, no tanto diferente porque fíjate que él siempre ha estado recibiendo las ayudas correctas. Lo que ha hecho diferente ahora es el ajuste en las terapias, porque siempre, desde un principio sí se le ha estado dando, ¿verdad? Lo que son las terapias que le corresponde a base de todo lo que conlleva, ¿verdad? En él en específico. Y esto es algo que también debemos entender que, como tú bien dijiste, el autismo es un espectro. Y ese espectro viene acompañado de muchas otras cosas, como ujú, por ejemplo, puede venir acompañado con TDAH, puede venir acompañado o con de oposicionista discapacidad desafiante, de problemas de personalidad. ansiedad, de problemas de ansiedad. De hecho, en mi blog, eh, muchas de las publicaciones que yo he hecho del TDAH, si entran a él y lo buscan, te dice comorbilidades del TDAH y si buscan está autismo. Y dentro de eso también hay otra rama, porque el problema de dislexia, que ahora es el problemas específicos de aprendizaje, porque eso, ¿verdad? Eso cambió. Y todo eso es una gama, ¿verdad? Que cualquiera de los dos diagnósticos puede tenerlo como comorbidad, o sea que pueden coexistir. En mi blog, ¿verdad? Es parte de las cosas que yo he publicado y de hecho, por eso fue en un principio que se creó el blog para entonces nosotros contar a través de nuestros procesos y que otras familias aprendieran lo mismo, porque lamentablemente en este país no hay mucha información al respecto de lo que es el TDAH, que fue originalmente en lo que se basó el blog.